Esta porción que nos regala el Señor el día de hoy en esta parte del capítulo 7, cuando dice, por sus frutos los conoceréis y nunca los conocí, habla de dos verdades que se viven en todos los tiempos, se han vivido, la estamos viviendo y se vivirán. Cuando dice por sus frutos nos conoceréis, si no los conocí, nos está hablando de los falsos profetas y también nos está hablando de los falsos creyentes. Es dura la palabra el día de hoy en el sentido de que el Señor nos llama la atención para que despertemos de esa, digamos, de ese letardo, adormecimiento espiritual y podamos estar atentos a lo que hoy en día está sucediendo, ¿no? Cuando habla de los falsos profetas, el Señor nos está diciendo que nos guardemos porque vienen a nosotros. Mire que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Es más, no nos está diciendo ustedes los van a ir a buscar. No, nosotros no los vamos a ir a buscar. El Espíritu Santo siempre nos va a poner en el lugar donde Él desea que estemos. Nosotros tenemos que estar atentos, nuestros oídos espirituales y todos nuestros sentidos espirituales tienen que estar atentos a la voz de Dios. Entonces, cuando dice ellos vienen, o sea, ellos van a venir a nosotros. Recordemos en la antigüedad y hoy en día también, ¿no? Cuando hay un rebaño, ¿para qué está el pastor? Para cuidar, ¿cierto? Está para cuidar las ovejas. Y recordemos lo que hacía David. David peleaba con los lobos, los osos, los leones. ¿Para qué? Para cuidar el rebaño, para que no se le llevaran las ovejitas del Padre, ¿cierto? Así mismo toca hoy día. Nos toca orar en pelear en oración, pelear en ayuno, pelear en oración, en intercesión, para que la gente no escuche lo que las falsas doctrinas están hablando a los oídos. Y si nosotros no vamos y hablamos el Evangelio de Dios y nos quedamos callados, otros vendrán y se los hablarán y se los llevarán a un rebaño que no le pertenece al Señor. Así que es responsabilidad de nosotros hablar la palabra del Señor y estar atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, vienen a nosotros, o sea, el enemigo siempre buscará destruir la obra de Dios. Eso es lo que el Señor nos habla aquí en esta palabra. El enemigo siempre viene a destruir la obra de Dios. Y esto tiene mucha similitud con la parábola de el trigo y la cizaña, ¿no? El trigo y la cizaña crecen juntos, pero tienen que crecer juntos. Inmediatamente el Señor no manda arrancar la cizaña, sino que dice, tienen que crecer juntos, pero al final la van a separar. Y los que son trigo irán al granero del Padre, y los que son cizaña irán ¿a dónde? Serán cortados, quemados, ¿cierto? Echados al fuego. Así mismo va a pasar con los falsos profetas y los falsos creyentes. Y es algo donde la iglesia tiene que estar atenta, porque en medio de la iglesia, y no estoy hablando iglesia Cristo Esperanza y Gloria, estoy hablando de la iglesia en general, en toda parte del mundo donde todo cristiano se levanta a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre van a llegar personas a dañar la obra de Dios. Siempre van a dañar, por eso tenemos que estar atentos, todos tenemos que estar atentos y vigilantes. Entonces, y el apóstol Pablo nos lo recuerda, ¿no? Él nos lo advierte también cuando le habla a la iglesia de Mileto, en Hechos 20, 28 al 29. Yo les voy a ir hablando, ustedes por favor estén atentos o van tomando nota de los versículos. Hechos 20, 28 al 29 dice, por tanto mirad por vosotros, o sea que estemos vigilantes por nosotros mismos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea, ¿qué hace el enemigo a través de estas personas? Sacar la gente de la fe.
sacar la gente de la fe, porque lo que quiere el enemigo es que nosotros no vayamos al reino de los cielos, sino el enemigo quiere venir a robar nuestras almas para que nosotros vayamos a una condenación eterna. Eso es una pelea, y la pelea es espiritual. Por eso es tan importante estar siempre en oración. Y entonces, ¿en qué consiste ese peligro de los falsos profetas, amados? Que no son fáciles de reconocer, no son fáciles de reconocer. Mateo 7:15 nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Estos falsos profetas aparentemente son parte del rebaño, aparentan ser ovejas, aparentan ser muy tranquilitos, muy sumisos, aparentan conocer mucho del Señor, aparentan ser verdaderos servidores, aparentan ser muy espirituales, muy conocedores de la palabra de Dios, pero resulta que son lobos rapaces. Y más adelante vamos a ver cuáles son las características para que podamos identificar un poco, ¿no? Entonces, pero son los que vienen usados por parte del enemigo para destruir la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué son falsos? Hay un engaño, y el espíritu más fuerte que hay es el espíritu de engaño, desde los inicios. Si recordamos, cuando Satanás, la serpiente, le entregó o le dijo a Eva que tomara el fruto, ¿cierto? Le dijo: y serás como Dios, ¿cierto? No vas a morir, serás como Dios. Cuando Dios vino y le dijo: comiste del árbol, ¿ella qué dijo? La serpiente me engañó. Ese es el espíritu más fuerte, porque esa es la artimaña que usa Satanás para podernos engañar, para podernos atrapar a nosotros. Entonces, si nosotros no somos conocedores de la verdad, si nosotros no escudriñamos las escrituras, el enemigo nos va a sacar. En Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso perece el pueblo de Dios, por falta de conocimiento, porque es que hay que poner de nuestra parte un tiempo para estudiar la palabra, hay que poner de nuestro tiempo para indagar, para escudriñar, para orar, para reunirnos. Eso requiere tiempo, requiere esfuerzo. La obra del Señor requiere eso, y la obra del Señor no la hace solamente una o dos personas. La obra del Señor la hacemos todos los que estamos aquí, más los que vendrán. La obra del Señor la hacemos todos, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay ese engaño? Esas personas son engañadoras, porque si son enviados del enemigo, obviamente, pues si dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz, pues obviamente ellos mismos también se van a disfrazar como ovejas, siendo realmente lobos. Otra forma de cómo ellos se engañan con sus falsas enseñanzas, y esta es la parte más importante a la que tenemos que ponerle mucha atención. Ellos se engañan con sus enseñanzas. Vaya por favor conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. La palabra de hoy viene bien cargada de bastantes versículos, porque este es un tema que nos habla el Señor aquí, que tenemos que ponerle mucho cuidado. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verdaderamente, amados, el mayor peligro que hay de los falsos profetas son sus enseñanzas. Sus enseñanzas, ¿por qué? Porque son herejías destructoras. Son doctrinas de demonios, no son las doctrinas de Dios. No son doctrinas de Dios.
Y lo que buscan ellos, les voy a hablar primera de Timoteo 4:1, yo se los digo. Primera de Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, algunos renunciarán, algunos van a abandonar la fe, algunos van a dejar de creer en el Señor. ¿Por qué? Por estos falsos profetas. Porque al final, yo le comentaba ahorita a un hermano, no hay nada oculto que no salga a la luz. No hay nada oculto que no salga a la luz. Y cuando las cosas salen a la luz, el rebaño se dispersa. Y ya después no quieren volver a escuchar nada de Dios, no quieren volver a una iglesia, no quieren volver a escuchar absolutamente nada. Y eso es obra del enemigo. Cuando hay divisiones en una iglesia, en una congregación, cuando hay divisiones, lo primero que hace es porque ahí está el enemigo. Y mucha gente causa división en una iglesia. ¿Por qué? Porque dice, es que lo que están diciendo no es, y no es, y no es, sino que quieren poner sus propios pensamientos. Quieren poner sus propios pensamientos. Entonces ahí está el enemigo actuando. Siempre, amado, aprendamos esto. Donde está el Señor está la unidad. Donde está Satanás está la división, porque siempre Satanás viene a hurtar, a matar, a dividir, a dividir todo, a dañar la obra del Señor. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que hace el enemigo. Y lo peor de todo, amados, es que la gente lo sigue. La gente sabe, inclusive sabe que son malas doctrinas y siguen allí. Es lo peor de todo. Hace 3 semanas le comentaba yo al pastor, hace 3 semanas, en ese momento estoy en una incapacidad médica, pero antes de salir a la incapacidad, tuve la oportunidad de conocer una persona, una chica colombiana, ahí en el trabajo. Y pues cuando llega alguien, pues uno le lanza la red, ¿no? Cuando le lancé la red, le dije, Dios te bendiga, el Señor Jesús te bendiga, bueno, amén, no sé. Y tuve la oportunidad de hablar con ella y le dije, ¿tú conoces del Señor Jesucristo? Y me dijo, y me agachó la cabeza. Y yo, ok. Y le dije, ¿por dónde vives? Y me dijo, no, vivo por la Olken Road. Y yo le dije, qué bueno, yo te puedo invitar a una iglesia que te queda ahí cerca. Y me dijo, no, yo ya voy a una iglesia. Y yo, sí, ¿a dónde vas? Y me dijo, no me acuerdo cómo se llama. Yo, ajá. Y me dice, no, es tal. Cuando me dijo, yo le dije, esa es la iglesia de la profecía, ¿cierto que sí? Y me dijo, sí. Y yo le dije, tienes que tener cuidado. Y me dijo, sí, yo sé. Le dije, tienes que tener cuidado, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándote, porque si ya sabes, no debes de estar allí. Y me dijo, es que lo que pasa es que hablan lo que yo quiero escuchar y me hace sentir bien. Y eso es lo que busca la gente. Escuchar lo que quieren oír. Y eso es lo que el enemigo aprovecha para sacar la gente de los propósitos del Señor y arrebatar las almas a una condenación eterna. Y así como ella, hay muchas. Se los digo porque lo viví hace 3 semanas. Entonces, ¿cuáles son esas enseñanzas de esos falsos profetas? Enseñan cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso tenemos que siempre seguir, ¿no? A veces hay personas que ni preparan una prédica, sino a ver dónde el Espíritu habla y donde abran, ahí está. No, así no es. Las cosas con el Señor son en orden y tienen que ser preparadas porque no podemos dar palabra de viande, no podemos dar sobras. Tenemos que dar lo que el Señor dice en la palabra. Por eso hay que preparar un sermón, una prédica, hay que preparar una buena palabra y advertirle a la iglesia. Y esto es una advertencia para la iglesia, ¿no? Entonces, el Señor nos dice que no hablan esas enseñanzas de acuerdo a cómo está en la palabra de Dios, que tergiversan el verdadero evangelio del Señor. Y el apóstol Pablo lo advierte también. El apóstol Pablo lo advierte en Gálatas 1:9. Él dice, si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo es así, como decimos en Colombia, rajatablas. Así va de una, ¿no?
bien fuerte el apóstol Pablo. Él dice, el que les predique un evangelio diferente sea anatema. Anatema quiere decir sea maldito, o sea, los maldice. Eso quiere decir la palabra anatema. ¿Por qué? Porque está sacando la gente de la fe, está sacando la gente de los caminos del Señor, está sacando a la gente del verdadero evangelio, de la verdadera palabra. Hablan engaños en nombre de Dios. Hablan engaños en nombre de Dios. Y por favor acompáñenme a Jeremías 14:14. Esta palabra apúntela, subráyela en su Biblia y la vamos a leer todos. Porque aquí el Señor, mire, de la antigüedad el Señor nos está hablando de que estas cosas han sucedido, están sucediendo y van a suceder. Jeremías 14:14. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Miren lo que está diciendo el Señor en la palabra a través de Jeremías. El Señor no les habló, no les dijo, no los envió, no les dijo que hablaran nada. Y sin embargo hay gente que ya, el Señor me dijo que te dijera. El Señor me dijo que te dijera. Amado, si eso no viene, un texto bíblico decidido por usted, que sea dicho para usted, no lo reciba. Porque no es adivinación. La profecía de la que habla no es profecía de adivinar cosas y adivinarle la vida, el futuro a la gente. Eso no tiene nada que ver con el Señor. La profecía es lo que está en la palabra de Dios. La más grande profecía está aquí, amados. Esta es la profecía del Señor. Esta es la palabra profética. Y la gente la ha confundido con otras cosas. Con la adivinación, y te vas a ganar una lotería, vas a comprar un carro, te vas a casar con un hombre alto de ojos verdes, y vas a hacer una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Entonces, muchos solamente dicen lo que quieren escuchar la gente. ¿Para qué? Para atraer multitudes, para tenerlos atados a una cadena de opresión, donde lo único que están haciendo es perdiendo el tiempo y no se están dando cuenta que su salvación está en juego, que su salvación está en ese justo momento. Si no se dan cuenta, van al lago que arde de azufre, a la condenación eterna. Entonces, muchos confunden la palabra profética, es decir, la predicación o la proclamación de la palabra, el evangelio, con la adivinación del futuro. Y les decía, no tiene nada que ver con las escrituras, no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, son solamente artimañas de Satanás. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 nos dice que tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. En la Biblia está escrito todo lo que el Señor quiere para nosotros, y tengamos cuidado porque las falsas doctrinas también sacan libros que aparentan ser Biblias y le cambian, le recortan a los versículos, le aumentan a los versículos. Eso no es de Dios. Eso no es del Señor. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Como qué? Como una antorcha que alumbra en lugar seguro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, amados, seguir la palabra del Señor como está escrita aquí. Fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La escribieron hombres, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios nos usa a cada hombre, a cada mujer, nos usa para hablar lo que tiene que hablar el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo podemos reconocer esos falsos profetas? Mire, el Señor nos lo dice, el Señor siempre nos da la respuesta a todo. Y dice, por sus frutos, versículo 16, por sus frutos los conoceréis.
por el fruto que dé cada persona, inclusive cada creyente, porque hay gente que dice conocer mucho del Evangelio, pero uno no le ve ningún cambio, uno no le ve nada. Entonces, por el fruto que da esa persona, ¿y cuál es el fruto? La vida misma de esa persona, su carácter transformado, su vida privada. Si es una persona que uno lo ve que es demasiado ostentosa, uno empieza a ver cosas que no están bien delante del Señor, ¿no? No quiere decir que no se pueda comprar, no, pero hay gente que le gusta ostentar demasiado y utilizan el Evangelio solo como mercado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por sus frutos los vamos a conocer. Y dice el Señor: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. El que es buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Yo no puedo decir que soy un buen árbol y dar malos frutos, y no puedo decir que sea mal árbol y dar un buen fruto. No, si el árbol es malo da mal fruto, y si el árbol es bueno da buen fruto. Entonces allí nosotros tenemos que reconocer, ¿no?, quién está hablándonos y compartiéndonos la palabra. Entonces dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que vuelve el Señor y nos insiste: por sus frutos los vamos a conocer. Entonces el Señor nos da una advertencia muy clara, que por el fruto que da esa persona, por los resultados que da esa persona, por su vida privada, especialmente su vida privada, porque una cosa es muy fácil, uno pararse aquí y pensar que camina uno en las nubes y tiene alas y se le caen hasta las plumas pues de las alas, y la espiritualidad, y cuando eso es engañoso, obviamente la gente se disfraza. Pero pregúntele al esposo, usted le puede preguntar a mi esposo por mi vida privada, usted le puede preguntar a mi esposo si yo me sujeto a él o no en mi casa, porque yo aquí lo puedo decir: ah, no, yo me sujeto a mi esposo, pero pregúntenle a él. Él es el que da fe de mi vida privada. En mi casa, pregúntenle a mis hijos. Entonces, así cada uno tenemos que, si queremos, preguntémosle a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, los que viven con nosotros, porque ellos son los que dan fe de quiénes somos nosotros realmente en la casa. Y ahí por ese fruto lo vamos a conocer. Por ese fruto vamos a conocer. Entonces, el Señor nos dice que nos cuidemos, que estemos atentos, que estemos precavidos, porque son hombres astutos, son hombres inteligentes, son hombres muy elocuentes, son hombres que tienen mucha labia, son hombres que enredan muy fácil a la gente. Para ocultar la identidad se disfrazan de esas ovejas. Ellos no vienen, amados, ellos no van a venir con un letrero ni aquí en la frente que diga falso profeta. Eso no lo van a hacer, obviamente, ¿no? En la antigüedad, eso me hizo acordar en este momento, en la antigüedad, cuando Aarón, ¿cierto?, estaban organizando la parte del sacerdocio, y decía que se tenían que poner una mitra que decía aquí en la frente: santidad a Jehová, ¿ya? Estos no van a poner aquí un letrero que diga eso, ni se van a poner un letrero que diga falso profeta. No, ellos no van a hacer eso. Ellos están en medio de nosotros, ellos van a estar en medio de la congregación, ellos van a estar, como les decía ahorita, creciendo junto con el trigo, porque el Señor plantó la semilla, cada uno de nosotros somos semilla, la planta el Señor y crece la cizaña igualmente. Junto los falsos profetas, así como los falsos profetas y los falsos creyentes, crecen junto con las personas que son escogidas del Señor. Entonces, ellos lo que van a hacer es a profesar conocer a Dios. Vaya a Tito 1:16, por favor. Ellos lo que van a hacer es profesar conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Lo tenemos? Tito 1:16. Amén.
¿Lo lees, por favor, Gloria? Tito 1, 16. Requisitos de ancianos y obispos. Sí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda. Mire que dice que son abominables y rebeldes. O sea, que no se sujetan a una autoridad. No se logran sujetar a una autoridad. Entonces son personas que cumplen las características que está en Judas capítulo 11, versículo 11. Vaya por favor a la carta de Judas. Está ahí una paginita antes del Apocalipsis. Versículo 11. Yo le invito, amado, para que usted en su casa pueda leer. Si usted quiere decir que ya leyó una carta o un libro de la Biblia, léase la carta de Judas. Es un solo capítulo. Y ya, ahí usted puede decir que leyó. ¿Ya? Pero Judas, y hago un paréntesis aquí, Judas, este Judas que estamos hablando aquí, para los que no conocen, este Judas que está aquí no es Judas Iscariote, no es Judas el que traicionó al Señor. Este Judas que está aquí es hermano de sangre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, fue hijo de José y de María, hermano de Santiago o de Jacobo, el que también dejó carta aquí en la Biblia, ¿no? Que inicialmente no creían en el Señor porque en algún momento, sí, cuando leemos las Escrituras dice, está fuera de sí, o sea, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que estaba loco, ¿no? Está fuera de sí. Pero creyeron después de la resurrección y dejaron estas cartas, ¿ya? Entonces, este Judas es hermano de sangre de nuestro Señor Jesucristo y él habla específicamente acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Entonces, les invito para que usted en su casa se lea todo el capítulo porque habla específicamente de esto. Pero mire lo que dice, nos dice Judas aquí. Voy a leerles. El versículo 3 dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, ¿haciendo qué? Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, o sea, que ha sido dada a nosotros, santos porque somos apartados para el Señor. Somos apartados. Porque algunos hombres han entrado como encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense todo lo que están haciendo estos hombres, negando y llevando a otros a negar al Señor. Y apostatar de la fe. Pero entonces, mire lo que dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, o sea, se entregan a la carne. Rechazan ¿qué? La autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mire todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque eso es rebeldía. Porque no se quieren sujetar a una autoridad. Y entonces, Judas nos dice en el versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces mire que dice, ha seguido el camino de Caín, o sea, no les importa que sus hermanos, que los que están escuchando tengan la muerte eterna, no les importa, les dan la muerte espiritual, no les importa si terminan en esa muerte o condenación con sus falsas enseñanzas, a ellos no les importa eso, a ellos lo que les importa es el lucro para ellos, el lucro. Entonces por eso dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Su objetivo es lucrarse del evangelio, de sus enseñanzas, y son mercaderes religiosos. Eso es lo único que les importa, el lucro. ¿Ya? Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Recuerdan quién fue Coré?
¿Quién fue Coré? Se rebeló contra la autoridad de Moisés. Él y su grupo de seguidores, su séquito, dice la palabra, su séquito, ¿no? Es un grupo de seguidores. Hicieron como lo que hoy en día hay cuando las empresas no le pagan bien a eso, como una huelga, ¿ya? Se levantaron en contra de la autoridad de Moisés. Por eso terminaron como terminaron. Se abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Porque había una autoridad dada de parte de Dios, que era Moisés, y ellos se levantaron contra esa autoridad. Se rebelaron, no quisieron sujetarse a esa autoridad. Entonces su final es muerte eterna. Entonces yo les invito a los que quieran conocer acerca de esta historia o este relato de Coré, en Números capítulo 16, usted lo puede leer allí, puede leer. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con estos falsos profetas? Su final es la muerte eterna, serán cortados y echados al fuego eterno. Pero no obstante con eso, volvamos al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. No obstante con eso, el Señor nos dice, pero es que no solamente hay falsos profetas, también hay falsos creyentes. Hay falsos creyentes. Y están también en medio de nosotros. Están en medio de nosotros. Y entonces el Señor les dice, nunca los conocí. Nunca fueron de mi rebaño. Estuvieron ahí y hablaron de mí, pero nunca los conocí porque no tenían una relación verdadera conmigo. Por eso, o sea, que lo que el Señor pide es una verdadera relación con Él. ¿Ya? Entonces, nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Por eso, amados, nosotros tenemos que cuidar la salvación. Nosotros tenemos que cuidar día a día. O sea, yo pude haber sido muy santo el día de ayer, pero si yo hoy no soy santa, si hoy no me cuido y el Señor me llama hoy, el Señor me va a juzgar por cómo estoy hoy, no por cómo estuve ayer. ¿Por qué? Porque tengo que esforzarme cada día, es un caminar con el Señor, y tengo que esforzarme cada día por cada día ser mejor, y hoy tengo que mañana tengo que esforzarme por ser mejor que lo que fui hoy, ¿ya? Entonces, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchas veces recibimos del Señor, nos bautizamos, empezamos a servir, y qué bueno, y de pronto, ¡pum!, nos desviamos y nos salimos del camino, pero queremos seguir pretendiendo que somos salvos. No, porque el Señor nos va a juzgar como estemos en ese momento que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, no somos salvos, amados, por decirle a nuestro Señor Jesucristo, Señor, Señor. No, eso no lo está diciendo el Señor. No somos salvos por decirle Señor, Señor. Somos salvos por decirle al Señor que Él es nuestro Salvador, por reconocerlo, por entregar nuestra vida a Él y por tener una transformación, como nos la habla nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, cuando tiene esa conversación con Nicodemo, cuando hemos nacido de nuevo. Cuando hay una verdadera conversión, somos obedientes a la palabra del Señor. Porque dice el Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, que solamente le llamemos Señor. O sea, cuando le decimos Señor a alguien, quiere decir que nosotros le estamos rindiendo nuestra vida a Él. Yo me acuerdo cuando yo estaba niña, pues, y yo creo que los que son de más o menos de mi edad, ¿cierto?, a los padres uno no les podía decir, ve papá. O sea, hoy lo decimos de cariño, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, a mi papá yo no le podía decir, ve pa, como le dicen mis hijos, yo no le podía decir eso. Yo tenía que llamarle a mi mamá, tenía que llamarle señora. Si me llamaba, me decía, Olga, venga, yo, señora. O si me llamaba a mi papá, le tenía que decir señor, porque eso era un respeto, ¿no? Si mi papá me llamaba, yo no le podía decir, ya voy. Él me decía, Señor, ya voy. O sea, eso era respeto, eso era sujeción a mi padre o a mi madre, ¿no? Eso me lo enseñaron a mí cuando yo, en esa época, y eso era respeto. El Señor nos lo dice también en la palabra, Señor, Señor.
Entonces, cuando uno le dice Señor a alguien, uno se está sujetando a la autoridad de esa persona. Entonces, cuando le decimos Señor a nuestro Señor Jesucristo, nos estamos sujetando a la autoridad de Él. Entonces, pero el Señor en Lucas 6:46, el pastor lo comentó la semana pasada, en Lucas 6:46 el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor? Y no hacéis lo que yo digo. O sea, no somos obedientes a Él. Y le decimos Señor, pero no somos obedientes a la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, lastimosamente, muchas personas tienen a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 6:46. Lucas 6:46, ¿sí lo vieron allí? Ajá. Dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Porque si le llamamos Señor, nos estamos sujetando a Él y hacemos la voluntad de Él. ¿Ya? Entonces, lastimosamente, muchas personas tienen a nuestro Señor Jesucristo como Señor de labios para afuera, pero su corazón está lejos de Él, está lejos. Entonces, recordemos Isaías 29:13, dice pues el Señor, Isaías 29:13, voy a darles un momentico para que lo puedan buscar. Y si alguien lo tiene, me ayuda por favor con la lectura. Isaías 29:13. Dice Isaías 29:13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén, gracias Dagoberto. Entonces, de labios decimos una cosa, pero nuestro corazón está apartado, lejos de realmente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire que en el versículo 21 del capítulo 7 el Señor empieza diciendo, no todo el que me dice Señor, dice no todo, o sea, no toda la gente va a entrar al reino de los cielos. No todos porque hablemos del Señor, no todos porque prediquemos, no todos porque salgamos a evangelizar, no todos porque levantemos manos, no todos porque cantemos, no todos porque entreguemos un tratado, vamos a entrar en el reino de los cielos. No, porque muchas personas buscan a Jesús por sus milagros, muchas personas buscan a Jesús por sus sanidades, muchos buscan a Jesús por la prosperidad, para que les haga un favor o porque están pasando por una dificultad. Lo hemos visto. Muchas personas, es que tengo tal problema, tengo un problema, y vienen y están aquí, lloran, se tiran al suelo, patalean, gritan, hacen de todo, y cuando se les arregla el problema, ni los volvimos a ver. Y los llama uno, es que no tengo tiempo, no puedo, no tengo tiempo, ore por mí, pero no tengo tiempo. Todo requiere un esfuerzo. En la obra del Señor, todo requiere pagar un precio. Y ese precio se paga teniendo tiempo con el Señor, dedicándole tiempo al Señor en la obra del Señor. Amén. Entonces, esto nos lleva a ver quién es el verdadero, quién es realmente un verdadero creyente. Y el verdadero creyente, nos lo dice el Señor, está en el versículo 21. En el versículo 21, al final dice, entrarán en el reino, sino el que hace, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces esto, el Señor nos está hablando aquí de obediencia, lo que casi cada 8 días hablamos. Obediencia para con el Señor, obediencia. Notemos que el falso creyente y el verdadero creyente, el falso y el verdadero, siempre van a confesar al Señor, siempre lo van a confesar, siempre van a decir, ay Señor, ¿cierto? Pero la diferencia del verdadero cristiano al falso cristiano
es la conversión, una verdadera conversión. Les hablaba ahorita de que veremos esa transformación que hay en las personas es a través de un nuevo nacimiento espiritual. Cuando tenemos ese nuevo nacimiento, esa verdadera conversión, ahí es donde nosotros realmente nos entregamos al Señor y vamos a ver la transformación de esa persona, vamos a ver avanzar las personas en un nuevo vivir, en una vida más próspera, en el sentido de que van a vivir mejor. Quizá los problemas estén ahí. Todos vamos a tener los mismos problemas, ¿no? Hay unos que se van a solucionar más pronto, otros no. Pero vamos a ver la gente en gozo con el Señor, ver cosas transformadas en uno, ver que el Espíritu Santo de Dios nos hable realmente. Si tenemos una verdadera conexión con el Señor, el Espíritu Santo nos va a hablar, porque esa es la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Rearguirnos de palabra, de justicia, de juicio, de pecado. Rearguirnos del pecado, decir, creo que actuaste injustamente. Entonces, bueno, el Señor ya me trata de esa manera de actuar justamente, ¿no? Para con las demás personas. Creo que actuaste de una manera egoísta. Entonces, me muestra que he sido egoísta. Entonces, trabajo en eso y procuro mejorar en eso, ¿no? Entonces, ahí es donde se va viendo la transformación de las personas. Entonces, la verdadera fe y la verdadera convicción se manifiesta en la obediencia a Dios. Y cuando nosotros somos obedientes a Dios y tenemos una verdadera transformación, empezamos a aborrecer el pecado y amar la santidad. Se aborrece el pecado y se ama la santidad. Cuando nosotros somos verdaderos creyentes, nosotros sabemos qué es lo que al Señor no le gusta que nosotros hagamos. Lo dejamos porque tenemos que aborrecer el pecado y amar la santidad. ¿Para qué? Para agradarle al Señor. Pues nosotros no tenemos que agradarle a nadie más, ni siquiera agradarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que agradar a Dios, porque a Él le pertenecemos y a Él vamos a volver algún día. Si queremos estar con nuestro Señor en la eternidad, gozando de todos los privilegios, caminando en esas calles de oro, en esas quizás hasta bebiendo aguas cristalinas, ¿cierto? Viviendo en esa paz que solo el Señor nos da. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, el Señor quiere Él quiere ser hoy nuestro Salvador, no nuestro juez. Él quiere ser nuestro Salvador, no nuestro juez. Y si es nuestro Salvador, si nosotros queremos que nos salven, todos, si en algún momento nosotros nos vemos en aguas profundas, ¿cierto? Queremos que nos lancen un salvavidas y nos saquen, nos rescaten, ¿cierto? Asimismo queremos que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Salvador, estar en un lugar seguro con Él, ¿cierto? Y no que sea nuestro juez más adelante, porque nos dijo, no te conocí, porque no tuviste intimidad conmigo. No te conocí porque nunca escuché un verdadero arrepentimiento de parte tuya. Viviste en pecado, hiciste cosas que yo en mi palabra te dije que no hiciera y sin embargo las hiciste. Y ahora quieres gozar del beneficio. Nunca os conocí, hacedor de maldad. Serían las palabras más duras que uno pueda escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Lo más duro. Entonces, nunca os conocí, dice, y cuando lleguemos a ese momento, muchos van a decir, Señor, pero es que profetizamos en tu nombre. O sea, profetizamos, hablamos la palabra, leímos la palabra, ¿cierto? Profetizamos en tu nombre. Esto hace referencia a los que enseñan la palabra, los que predican, que supuestamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, pero la salvación no se recibe porque yo esté aquí parada predicándoles una palabra o enseñándoles una palabra. Yo no recibo la salvación por eso. Yo recibo la salvación por haber confesado a mi Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, por recibirlo a Él como mi Señor, por sujetar mi vida a Él como mi Señor, no por predicar la palabra. Entonces, muchos de los que pueden estar predicando hoy en un púlpito, quizás pueden estar yendo a la condenación eterna, porque muchos pueden estar predicando, pero no están obedeciendo a la palabra de Dios.
¿Y cuántos vemos así? Porque es así, es una realidad. Tenemos que hablar las cosas como son. ¿Ya? Es una realidad. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Van a decir, ¿no? Cuando lleguen ahí a ese momento del juicio. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y sí, hay muchas iglesias hoy en día que se dedican a esto, a las liberaciones, ¿no? Y a expulsar demonios y eso. Y sí, eso es algo que no cualquiera puede hacerlo, ¿no? No cualquiera puede hacerlo, puede echar fuera demonios. Y esas son como manifestaciones de autoridad que tiene una persona sobre Satanás y sus demonios. Sin embargo, eso no garantiza de que una persona tenga la salvación porque echó fuera un demonio. No lo garantiza. Es por confesar a Cristo y recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué pasó con Judas, por ejemplo? Aquí tengo apuntado. Si usted quiere, puede apuntar allí el capítulo 10 de Mateo. Está la misión de los 12 apóstoles. Y en Lucas 10 está la misión de los 70. O sea, el Señor primero envió a su grupo cercano y luego envió a todos los que lo seguían, a los 70 los envió. ¿A qué? A que fueran por las calles, entraran a las casas, predicaran el evangelio, impusieran manos a los enfermos y echaran fuera demonios. El Señor les dio autoridad, como nos la ha dado a usted y a mí. Como hijos de Dios, el Señor nos ha dado esa autoridad. Porque Mateo 16 dice, en el versículo 16, 17 o 18 dice: el que creyere en mi nombre, impondrán manos, sanarán enfermos y echarán fuera demonios. Mateo 10, los que quieran apuntar, Mateo 10, ahí habla de la misión de los 12, y en Lucas 10 habla de la misión de los 70. Para los que quieran leer también estas porciones de la palabra, ahí está la autoridad que el Señor les dio. Entonces, ¿qué pasó? El Señor mandó a los 12, vamos a hablar en este momento de los 12, el Señor los mandó, ahí estaba Judas como su discípulo, ¿no? También los mandó y ellos echaron por fuera demonios, expulsaron demonios, sanaron enfermos, ¿cierto? Porque esa fue la comisión que el Señor les mandó también en ese momento. Y cuando van llegando, mire, cuando ustedes lean ahí en su casa, ellos llegan gozosos. Llegan allí todos alegres, diciéndoles: Señor, los demonios se sujetaban a nosotros en tu nombre. Qué alegría, ¿cierto? Que echábamos fuera demonios. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Qué les contesta? A mí me encanta el Señor cómo contesta a cada persona, ¿no? Le dice a los discípulos en Lucas 10:20: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Me encantó cuando estaba organizando esta predicación, me encantó cuando veo este versículo y dice: Señor, pero es que hay gente que le gusta hacer shows, mostrar, y que la gente, mejor dicho, ese es el que saca demonios, ese es el que hace sanidad, y la gente es detrás de todos ellos. Y el Señor, ¿qué dice? No os regocijéis de que los demonios se sujetan a vosotros, sino regocijaos de que nuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. O sea, amados, tenemos que cuidar la salvación. No hay otra, amados. Es cuidar la salvación, el tesoro más grande y el regalo más grande que nosotros hemos podido recibir. Sin embargo, Judas estuvo con el Señor, expulsó demonios, impuso manos, sanó enfermos, pero no fue salvo. No fue salvo, ¿por qué? Porque tomó, ni siquiera por haber traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Porque Pedro también traicionó al Señor. Y lo traicionamos nosotros cuando negamos al Señor. Y lo negamos cuando hacemos lo que el Señor nos pide que no hagamos. Lo traicionamos. Lo negamos. Negamos al Señor. Uno no niega al Señor solamente diciendo: no lo conozco. No, uno lo niega diciendo: yo soy cristiana, con la Biblia bajo el brazo, aleluya, amén, pero pasa mi hermanita y no, yo a Camilo ni lo saludo, que ni me volteé a mirar porque, no.
Eso es negar al Señor, porque no hay benignidad. Eso es negar a Dios. Y Judas no fue salvo no por haber traicionado al Señor, sino porque tomó su vida en sus propias manos. Y el Señor dice en la palabra, en Gálatas 5, 19, 21, usted también puede verlo, les voy a dar las citas. Gálatas 5, 19, 21, Primera de Corintios 6, 9 y 10, Apocalipsis 21, 8, usted los puede leer también allí. El Señor dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Y les da mañapa, ¿no? Les dice un poquito más. Ni los injustos, ni los fraudulentos, ni el que se echa con varón, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los fraudulentos, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. Y no se lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Que a mí me gusta recordarlo, sí. Me gusta recordarlo. En Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 habla específicamente de los cobardes y los mentirosos. Los cobardes porque dejan la fe. O sea, no hay una persistencia en continuar en los caminos del Señor. Entonces, cuando nos sujetamos, amados, cuando creemos en el Señor, nos sujetamos nuestras vidas al señorío de Cristo. Y ya no hacemos nuestra voluntad, sino que hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos lo que a nosotros se nos antoja y vivimos como queremos, nosotros no estamos sujetos a la autoridad de Cristo. Nosotros no podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y hacer lo que nosotros queramos y vivir como queremos. Para decirle Señor, tenemos que vivir como Él quiere que nosotros vivamos, como está en la palabra. Pero todavía hay una tercera apelación que hacen cuando el Señor nos llame a ese juicio, ¿no? Primero dijeron, ay Señor, profetizamos en tu nombre, hablamos la palabra. Señor, echamos fuera demonios. Y la última es, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos milagros, Señor. Y entonces el Señor nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hoy en día, si lo vemos hoy en día, hoy vemos mucha, digámoslo así, como mucha mercadería, como mucho comercio o mucha advertisement. Venga por su milagro. Venga por su milagro, vamos a tener una tarde de sanidad, vamos a tener una tarde y todo el mundo va a salir de aquí sano, todos van a ver milagros y va una cantidad de cosas y eso salen unos advertisements que uno, o sea, puro exhibicionismo. ¿Para qué? Exacto, pura publicidad, para que la gente siga, para que la gente venga, para que la gente, ¿no? El Señor cuando hace su milagro, el Señor lo hace en su casita, lo hace con usted, aquí en la iglesia, congregado, usted recibe la palabra, usted no tiene que seguir a nadie. El que hace los milagros es el Señor. El Señor es el mismo ayer, hoy, siempre. Y siempre van a haber los milagros. Siempre va a haber un milagro de parte del Señor. Quizás no vamos a ver los milagros como uno pretende verlos o quiere verlos. Pero un milagro es que una persona reciba de Cristo. Corazones que han sido duros. Corazones que han sido duros en recibir la palabra del Señor. Y llega el momento que el Señor tiene y reciben del Señor. Empieza una transformación. Una vida transformada es un milagro, amados. Una vida transformada es un milagro. Entonces, ahí el primero que podamos ver con nuestros ojos espirituales, ver esa parte donde la gente va en camino a buscar directamente del Señor, a levantar nuestros ojos hacia el Señor. Alzaré mis ojos a los montes, amado, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. O sea, levantar nuestra mirada hacia el Señor y saber que en Él está nuestra esperanza y saber que Él es el que transforma nuestras vidas. Eso es un milagro. Ya lo otro, pues, las sanidades,
la sanidad económica, todas esas cosas también vendrán, pero dice la palabra del Señor, lo hemos estudiado, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces busquemos primero del Señor. Entonces nos dice, las profecías, los milagros y las expulsiones de demonios, todas esas son obras muy vistosas. Todas esas son obras vistosas, ¿para qué? Para que la gente lo siga, pero ninguno dijo, vamos a una cárcel a compartir la palabra, a darle esperanza a esos que están allí encerrados para que se arrepientan. Ninguno dijo, camine, vamos a un hospital para orar por esas personas que están enfermas y quizás sea su último respiro y puedan recibir del Señor. Ninguno dijo, camine, vamos a ayudarle, a llevarle esta canastica de alimentos a esta señora que está pasando por esta necesidad, fue abandonada y no. O ayudemos a los huérfanos, ¿no? O ayudemos a alguien. Eso sí no lo dicen. Pero sí, tarde de sanidad, de milagros, y vengan, venga por su milagro, venga por su milagro. Entonces, tenemos que estar atentos a eso, amados. Tenemos que estar atentos a eso. Porque más que seguir a alguien, tenemos que nosotros negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos y no buscar nuestro propio beneficio, sino la gloria de Dios. Siempre en todo lo que hagamos tenemos que buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Porque el exaltado es el Señor. Lo hemos hablado, lo hemos compartido. Cuando hacemos las cosas aquí, todo lo que hacemos, decimos, todo lo hacemos para el Señor. Todo lo hacemos para el Señor, sí, pero cuando hacemos algo para el Señor, estamos haciendo algo por cada uno de ustedes, y ustedes están haciendo algo por nosotros, ¿cierto? Estamos haciendo algo, y es que cuando compartimos la palabra, cuando se ponen las sillas en orden, cuando se hace todo lo que se hace para que estemos bien, para que recibamos la palabra con comodidad, para que crear un buen ambiente para recibir. Pero nosotros recibimos, ¿cierto? Pero el Señor es el que se glorifica en cada uno de nosotros. Entonces, cuando decimos eso, estamos sirviendo a nuestros hermanos, nos estamos sirviendo los unos a los otros, pero el glorificado es el Señor, porque el Señor es el que hace la obra en nosotros. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí es donde decimos, lo hacemos para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se glorifica por medio de nuestras vidas, ¿no? Muy bien. Entonces, mire lo que dice entonces el versículo 23, dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces será triste escuchar esa declaración de parte del Señor que le diga a uno, yo no te conozco, no sé quién eres, porque no tuve una relación con el Señor, porque no obedecí al Señor. Quizás fueron personas que sabían de Cristo, pero no conocían de Cristo. Sabían, pero no lo conocían. Y entonces, el Señor el día del juicio, al que no conoce lo rechazará. Y yo en medio de la prédica les he hablado también del trigo y la cizaña. Así vamos a crecer nosotros. En todo el mundo donde se predique el Evangelio, donde esté la sana doctrina, también va a llegar aquellos que van a estar junto con el trigo. Cada uno de nosotros somos ese trigo, esa semilla que el Señor ha sembrado para que demos buenos frutos. Porque eso es lo que espera el Señor de nosotros, que demos buenos frutos. Pero siempre va a estar el enemigo allí queriendo dañar la obra del Señor. Entonces siempre va a sembrar una cizaña. Pero entonces la cizaña se ve igual que el trigo, ¿cierto? Se ve igual, habla igual, pero no da fruto. Entonces, amados, este mensaje es para que despertemos del adormecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que estemos atentos. Cuando decimos que despertemos de ese adormecimiento espiritual, no es solamente el acto como tal de dormirnos, de descansar, sino el estado espiritual de descuido, muchas veces de indiferencia. A veces no nos importa si las otras personas se salvaron o no se salvaron. No nos importa si se salvaron o no. No, amados, nos tiene que importar. Porque si nosotros no hablamos la palabra, no compartimos la palabra, otro vendrá
y le dará la palabra que no es. ¿Ya? A veces llegan a la casa tocando y no es buena doctrina, y sacan gente así y van hasta la casa, llegan hasta la casa. Entonces es indiferencia de nosotros y falta de vigilancia de parte de nosotros. ¿Y sabe cómo nosotros tenemos que combatir esas falsas doctrinas y a esos falsos creyentes? Porque los falsos creyentes se inmiscuyen también y empiezan: hoy no vamos a la iglesia, nos vamos, dentro de 8 días vamos, como hemos ido todos estos días, pues no vamos hoy, ¿no? Orar, no, después. Ay, tan aburridora usted, todo el tiempo hablando ahí con una Biblia abierta. No, eso es un falso creyente, eso es un falso creyente, porque su intención es contaminar, dividir y confundir. Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere. Entonces, hoy mientras muchos ministerios duermen, hoy mientras las iglesias se relajan, mientras los creyentes bajan la guardia, el enemigo está actuando. El enemigo, a él no le importa, ¿no? El enemigo va avanzando y nosotros durmiendo espiritualmente, de esas influencias falsas, de esas doctrinas contaminadas, apariencias sin fruto. Y la única manera de resistir esto, ¿sabe cómo es, amado? Despertar a una vida de oración y discernimiento espiritual. Tenemos que pedirle al Señor, en medio de tantas oraciones que nosotros tenemos: Señor, dame un mejor trabajo. Señor, que la plática me alcance. Señor, que me paguen hoy porque tengo que pagar esto mañana. Señor, que pueda viajar a no sé dónde. Señor, que pueda comprar esto. Señor, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Pidámosle al Señor discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual para que nuestras almas no se vayan a la condenación eterna, para que nosotros que conocemos la verdad podamos estar firmes en la verdad y podamos compartirles a otros la verdad, que las almas sean salvas. Hablaba el pastor hace 8 días de la puerta ancha y la puerta angosta. Es muy difícil y a la gente no le gusta pasar por lo que es más difícil. ¿Por qué? Porque le cuesta más. Le gusta lo más ancho. ¿Por qué? Porque hay más variedad, hay más espacio, ¿cierto? Entonces la gente quiere irse por la puerta ancha. ¿Y cuál es la puerta ancha? La perdición. La perdición. Gracias. La perdición. Pero el camino estrecho, mientras caminamos por el camino estrecho, caminamos con cuidado para no resbalar y poder entrar a gozar de lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Levantemos, amados, pongámonos en pie, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar.